nació el 8 de julio de 1921 en París. Es un sociólogo y un filósofo francés. Es conocido por sus obras de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, en la que se presenta una reflexión sobre la necesidad de una reforma educativa que promueve una visión más holística y compleja del conocimiento. En este libro, Morin identifica 7 saberes fundamentales, en los cuales él considera que son esenciales para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo, como la incertidumbre, la complejidad, la intersección global. Estos saberes incluyen la comprensión del error y la ilusión y la enseñanza de la condición humana, también el conocimiento del pertinente y la comprensión de la complejidad y el aprendizaje de la identidad terrenal. La comprensión del principio de la incertidumbre y la ética del género humano. Su obra ha tenido un impacto significativo en el campo de la educación. Ha inspirado numerosas reflexiones sobre la necesidad de una educación más integral y adaptada a los desafíos actuales. En el primer capítulo de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro se exploran limitaciones inherentes al conocimiento humano. Morin destaca la propensión al error y la ilusión, abordando las cegueras del conocimiento derivadas de la mente, la cultura y la sociedad. Morin enfatiza la importancia de una educación crítica que desarrolle la conciencia de las influencias cerebrales y culturales, intentando cuestionar el conocimiento establecido. Morin señala el talón de Aquiles del conocimiento, sin capacidad para reconocerse a sí mismo debido a la recursividad. Propone equipar a los estudiantes con habilidades reflexivas y autocríticas, explorando errores mentales en percepción, lógica, juicio, aprendizaje y memoria. Aboga por una educación que capacite a evitar estos errores mientras desarrollan habilidades mentales. El capítulo examina los errores intelectuales de los científicos y filósofos, instando la educación a criticar y cuestionar para promover un desarrollo más complejo. Desmitifica la razón humana, abogando por su relativización a través de la educación. Morin destaca las cegueras paradigmáticas y aboga por la instrucción de la conciencia y crítica de estos paradigmas, fomentando la apertura a la diversidad. Se exploran influencias culturales como el imprinting y la normalización, destacando la necesidad de la educación para promover la conciencia y crítica, buscando desarrollar autonomía y creatividad. Introduce la analogía como el estudio del espíritu humano, planteando la educación como una herramienta para la conciencia y crítica de los fenómenos no lógicos. Morin subraya la imposibilidad de prever y controlar todo, resaltando la presencia constante de la incertidumbre. La educación debe preparar para enfrentar lo inesperado, desarrollando la adaptación e innovación. Concluye que el conocimiento humano es provisional, relativo e incompleto, abogando por una educación que acepte la incertidumbre y promueva un conocimiento más complejo y ético. Este segundo saber de Edgar Morin implica la elección y la organización de los conocimientos para una enseñanza pertinente. Que si te preguntas ¿qué es pertinente? Pertinente, según Edgar Morin, es aquel que nos permite aplicar el conocimiento asimilado a nuestro desarrollo personal y desenvolvernos en nuestro entorno. Para Edgar Morin, este segundo saber es muy importante porque promueve una conciencia crítica y ética hacia las perspectivas de la realidad del mundo. Pues Edgar Morin, en este segundo saber, aboga por un conocimiento que vaya mucho más allá de la interdisciplinaridad de disciplinas, sino que también se enfoca en poder comprender la complejidad y los problemas que afronta la realidad del mundo. Pues así enfatizando que la inteligencia en general debería de comprender el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Pues Edgar Morin aboga por una visión amplia, donde pudiera integrar el análisis con la síntesis. Si bien se plantean algunos desafíos para la educación del milenio, que para que una educación sea pertinente debe evidenciar lo siguiente: el contexto, que es el conocimiento e información de palabras u objetos que asociamos, como por ejemplo la palabra amor, que varía según contextos profanos. Luego tenemos lo global, que lo global va mucho más allá del contexto, pero que no deja de relacionarse entre sí. Esto nos enseña la importancia de poder conocer algo para poder comprenderlo. Luego tenemos lo multidimensional, que lo multidimensional abarca que los seres humanos y la sociedad son multidimensionales, abarcando aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y por último tenemos lo complejo,
que lo complejo para que un conocimiento sea pertinente debe poder comprender la complejidad de los desafíos que se enfrentan en la realidad del mundo. Si bien también se plantean algunos aspectos importantes basados bajo las ideas de Edgar Morin, que para que un conocimiento sea pertinente debe evidenciar las siguientes características: discernir información clave, fomentar la crítica y la autocrítica, reconocer el riesgo del conocimiento, reformular la educación y enseñar la comprensión. Como por último, te pondré una frase de este segundo saber. Pues la reflexión a esta frase nos enseña que un conocimiento pertinente va mucho más allá de solo adquirir conocimientos, sino de saber poder seleccionarla y organizarla de manera pertinente estos conocimientos. El tercer saber de Edgar Morin es enseñar la condición humana. Este saber es importante porque ayuda a comprender al ser humano a través de sus conductas, valores y principios de manera compleja. Bueno, Edgar Morin supo manifestar que dentro de este saber se encuentran dimensiones importantes, que cada una se caracteriza de manera respectiva, como en la biología. En la biología lo que se da es las emociones de cuerpo y mente. En la psicología es lo que es los pensamientos, los aprendizajes y las conductas. Y en lo social es aquel que se relaciona con nosotros mismos y con las demás personas. Y en lo cultural son las creencias, los principios, los valores que se han dado en nuestras vidas. Bueno, la enseñanza de condición humana es importante porque ayuda a comprender el ser humano a través de nuestras relaciones con nosotros mismos y con las demás personas, ya que esta es la que ayuda a implementar y a desarrollar las habilidades, los conocimientos aprendidos. Ya que en el mundo se dan cambios, entonces trata como que de acomplejarlo de manera equitativa, cálida, más justa y más pacífica. Como también ayuda al pensamiento crítico y reflexivo, que es el reflexionar con las demás personas sin hacerlo sentir menos y darle como que ese ánimo de seguir, de involucrarse con la sociedad. Saber trata sobre la historia humana que comenzó en una dispersión, una diáspora de todos los humanos, hacia regiones que permanecieron durante milenios aisladas, produciendo una enorme diversidad de lenguas, religiones y culturas. Esto se ha convertido efectivamente en una necesidad cada vez más presente. ¿Por qué? Porque en el fondo los trozos de humanidad que durante milenios se llevan dispersos comienzan a reunirse a partir de la conquista de América y a partir de lo que yo dominaría la era planetaria, es decir, la interdependencia. Desafortunadamente, esta era planetaria ha hecho de violencia, dominación y lucro. Pero hoy, en esta etapa que hemos llamado la globalización o la mundialización, se pone de manifiesto la interconexión con uno con otros, unidos en un mismo destino. Es decir, la humanidad comparte un destino común y se confronta a problemas vitales. El primero es obviamente la muerte termonuclear, ya que las armas nucleares, lejos de haber desaparecido, se diseminan y continúan amenazando a la humanidad. La humanidad se enfrenta entonces con problemas de vida y muerte fundamentales, y de ahí que nuestra identidad de habitantes de la Tierra sea, yo creo, de una gran importancia, ya que todos somos ciudadanos de la misma patria, que es la Tierra, y poseemos la misma identidad humana. Resulta de un proceso evolutivo conocer nuestra identidad terrenal. Es esencial para mantener una paz durable en nuestra patria. ¿Qué quiere decir esto del quinto saber de enfrentar las incertidumbres de Edgar Morin? El tema de enfrentar las incertidumbres es sumamente relevante para la sociedad actual en la cual nosotros vivimos y nos enfocamos. La idea de que el futuro se conforme de acuerdo a las creencias, instituciones establecidas ha sido desafiada a lo largo de la historia, de la época en la que nosotros vivimos, especialmente con la caída de imperios de Roma, imperios romanos. Musulmán, la incertidumbre ha desafiado sobre el futuro la validez del conocimiento de las personas. Ha tomado un papel central dentro del siglo XX.
desafiando la predictibilidad del futuro. Es crucial reconocer que la educación debe adaptarse al principio de las normas de la incertidumbre, así como la necesidad de desarrollar habilidades para enfrentar la incertidumbre. No solo se relaciona con el futuro, sino también con las decisiones que tomamos y las consecuencias impredecibles que se puede tener con nuestro futuro, que estas pueden desconcentrar, desencadenar la idea de la ecología de la acción de las personas. Nos recuerda que nuestras acciones tienen un significado, un impacto en el sistema global, de lo cual siempre estaremos que podemos prever todas las ramificaciones. Es evidente que nuestra educación se ha desconcertado en certezas, pero es fundamental desarrollar una educación para la incertidumbre. Este sexto saber implica proporcionar a los estudiantes las habilidades y también las estrategias necesarias para que él comprenda y también dé información de una manera más efectiva. Es decir, que el estudiante no solamente se va a quedar con la información que le están proporcionando, sino que se lo va a promover a que desarrolle su pensamiento crítico, reflexivo y comprensible sobre el tema que se le está impartiendo y de su punto de vista de una manera en la que se le pueda comprender. Este sexto saber contribuye bastante a la educación porque le enseña al estudiante, le enseña a los individuos a respetar las diferencias de los demás, a ser más empático y a tener en cuenta que cada persona tiene su lucha y tiene su historia, y no solamente juzgar por lo que se ve por fuera, sino que también tener en cuenta del por qué son sus acciones y también su comportamiento, es decir, profundizar del por qué esa persona se comporta de tal manera. Edgar Morin también aboga que la educación fomente la comprensión global y aprenda a enfrentar las incertidumbres y la complejidad del mundo en la que estamos rodeados. También este sexto saber no solamente nos dice que somos un cuerpo físico, sino que también somos algo espiritual, que tenemos sentimientos, pensamientos, y entonces todo eso debe de ser respetado. Edgar Morin también aboga que este sexto saber busca desarrollar las habilidades del estudiante, como la capacidad del análisis crítico, la visión holística, también la capacidad de síntesis, de la comprensión y la complejidad del mundo en la que estamos rodeados. La ética del género humano. Bueno, la educación debe conducir a una antropoética, considerado el carácter plenario de la condición humana, cuál es de ser a la vez individuo. En ese sentido, la ética individuo-especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, es decir, la democracia. La ética individuo-especie convoca a la ciudadanía terrestre en el siglo XXI. Bueno, la ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de la conciencia del ser humano. Es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. Llevamos en cada uno de nosotros esta triple realidad. De igual manera, todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana. De allí se embozan las dos grandes finalidades políticas del nuevo milenio. Establece una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos por medio de la democracia y concebir la humanidad.